Bueno, listo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la normatividad que aplica en el sistema de vigilancia epidemiológica. A continuación, vamos a ver Karen Dayana Vidal porque va a hablar sobre la temática, la norma que le tocó exponer a ella. Dayana, bien pueda, empiece a explicar tu norma. Ya, te digo. Pues empezando un sistema de vigilancia epidemiológico posibilita el contar con mecanismos para la promoción de la salud, la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo, de un modo tal que se actúa en las condiciones de salud y en las condiciones de trabajo. El sistema, la definición de sistema, acá les puse definición de sistema, vigilancia y epidemia. Que el sistema se considera como un conjunto de conceptos y elementos reales provistos de organización que interactúan entre sí y que están estrechamente interrelacionados. Pues para mí el sistema de vigilancia epidemiológica es un proceso continuo, práctico de observación y de evaluación permanente a la prevención y promoción de la salud en la población. La vigilancia es un proceso y su estudio produce una serie de información para la toma de decisiones y acciones. Y la epidemia es la manifestación de un número de casos de alguna enfermedad. Sí, pues la epidemia es una enfermedad, una situación crítica de la salud, que uno presenta un síntoma. Eso es una epidemia. ¿Qué norma le puede tocó a causar usted, Dayana? El decreto, ya te digo, 1530. Ajá. 1530. Bueno. Sí, que hablan más que todo en los factores de riesgo y del PBE, que es El el programa de programa vigilancia de epidemiológica. vigilancia de... Sí, lo Programa de que vigilancia antes se llamó. epidemiológica. Sí, señora. Bueno, continúe. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Se fue a la pantalla? No, ahí está, yo estoy mirando la pantalla. Yo no. ¿Moviste algo allá? No. En este momento estamos aquí donde dice Sistema de Vigilancia Epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un conjunto de actividades alrededor del tema del cual que reúne la información necesaria para determinar de manera constante, oportuna la conducta o historia de la enfermedad, así poder prevenir cualquier cambio que se origine a causa de las alteraciones en los factores de condiciones con el fin de reaccionar o actuar de manera conveniente y tomar las medidas indicadas y eficientes que me permitan una prevención y un control de la enfermedad. Eso es lo que me dice aquí el sistema de vigilancia Pues para epidemiológica. mí, Sí. profesora, el sistema de vigilancia epidemiológico es un proceso de la prevención y del bienestar de la humanidad, digamos, del ser humano, del trabajador también, de cualquier persona. ¿Estoy errada? No. No está bien. Bueno, entonces, objetivos.
Voy a hablar de los objetivos de la vigilancia epidemiológica. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar las enfermedades y planear los programas de salud. El objetivo es, ¿cuál es el objetivo? Pues en sí, pues para mí el objetivo sería pues observar los cambios que se va teniendo para prevenir los factores de riesgos como enfermedades o cosas así. Ah, listo. Bueno, ¿qué más tiene que agregar? De objetivos no. Pues que en salud ocupacional los sistemas de vigilancia epidemiológica son procedimientos y estrategias enfocados a averiguar sistemáticamente la presencia de indicadores de enfermedad y los efectos sobre los trabajadores, Ajá. tanto en las condiciones en el medio ambiente de trabajo como en las condiciones laborales, los ámbitos de los trabajadores, etc. Sí. ¿Qué más? Los estudios de vigilancia. Ah, sí. Aquí está. Espérenme. Aquí me habla, esta diapositiva me habla sobre los estudios de vigilancia epidemiológica. Como que son los estudios analíticos y los descriptivos. Que en los analíticos permiten establecer cuáles son los factores determinantes de la vigilancia. Y en los descriptivos facilitan el análisis de la distribución de la epidemiología con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Qué bien. Acá dice que además logran relacionar todos los conceptos de métodos estudiados que son la base para la implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica en cualquier organización. Todo lo anterior con el fin primordial de prevenir la enfermedad laboral en todos los entornos. Sí, es lo que más o menos le dije, que prevenir enfermedades laborales, ya que eso le puede causar tanto daño para los trabajadores como para la empresa misma, o el sitio de trabajo en donde ellos están laborando. Bien. ¿Qué más, Dayana? Ya te... El sistema de vigilancia en salud pública, Civigila, se creó y reglamentó mediante el Decreto 3518 de 2006 y la define como la entidad pública responsable de la investigación, confirmación y configuración de los eventos de interés en salud pública, con base en la información suministra para las unidades primarias generadoras de datos y cualquier otra información obtenida a través de procedimientos epidemiológicos. Este sistema comprende 3 ámbitos, que es la población objeto de estudio epidemiológico, la red de servicios de atención de salud
y la Autoridad de Salud Pública. Ujú. El sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, que en sí las siglas son SBEO, que significa Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, Sí. son actividades sistemáticas y permanentes que se relacionan secuencialmente y cuya finalidad es básicamente proteger la salud de los trabajadores. Sí. Muy bien. Bueno, aquí dice que los elementos que debe tener el sistema de vigilancia epidemiológica es la recolección de los datos obtenidos de una población sobre alguna enfermedad, cualquier otro tipo de riesgo que pueda ocurrir en los trabajadores, para procesarlos, analizarlos e interpretarlos para tener una propuesta y ejecutarla, evaluando los resultados del sistema que obtuvo para una solución. Bueno, está muy bien. Concluye que... Sí, siga. Concluye que lo observado y analizado proporcionará métodos de intervención para responder a la pregunta inicial de la formulación del problema, generando respuestas de mediación y aprendizaje en los nuevos ciclos de intervención para alcanzar los mejores resultados, tanto en la calidad de vida de una sociedad como en un trabajador. Ah, eso es así. ¿Qué más, hija? Ya. Ya pone, sí, eso es lo que hizo la investigación en la norma que te tocó. Por favor, te voy a pedir un favor. Colócale a la diapositiva el nombre de la norma, Sí, señora, que bueno, no está la norma, entonces pues se pierde ahí. sí, señora. Tengo con usted. Pues yo leí un poco, yo leí de ese decreto y hablan sobre 16 artículos, Ujú. que en cada uno se habla sobre las condiciones de trabajo, también hablan de los factores de riesgos, de la salud de los trabajadores, Sí, señora, etc. eso tiene que ver con epidemiología. Sí, es que todo prácticamente abarca todo sobre la vigilancia Sí, epidemiológica. madre, todo abarca. Bueno, Bueno, voy a... eh, Sí, señor. siga. Bueno. El sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional, eh, vigilancia de las condiciones de trabajo, es la gestión que se realiza en los puestos de trabajo para conocer y evaluar los riesgos específicos y así poder establecer un protocolo de salud que permita mitigar, o sea, que permita como evitarlos, Disminuir, disminuirlos, evitarlos, eso es lo que evitarlos. me dice eso. Sí, señor. Mm, Dice acá, se creó y reglamentó mediante el decreto 35, eso ya te lo había dicho, y es definida como la colectividad pública consciente de la investigación, afirmación y configuración de los acontecimientos de interés en salud pública. Tiene como responsabilidad avanzar en el transcurso de observación exacto y permanente de los acontecimientos en salud pública,
a su conveniente orientación, programa, realización, seguimiento y apreciación. Pues esto a mí me quiere decir, o sea, con mis propias palabras, es que ahí están diciendo que hay que responsabilizarnos para evitar que sucedan cosas graves, acontecimientos en la salud pública que pueda afectar tanto a los trabajadores como a la entidad en donde trabajamos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, eh, por lo general en las empresas adelantan jornadas que permiten conocer el estado actual de salud de los trabajadores y así dar las orientaciones correctivas que ayuden a mitigar los riesgos. Porque es esencial y principal que en una empresa pues velen por el bienestar, por la salud de los trabajadores, ya que ellos también se pueden ver afectados en el área laboral. Ah, sí, hija, tienes toda la razón. Y como disciplina se orienta a la prevención de exposición de los riesgos, los efectos y consecuencias sobre la salud. Esta característica permite que se relacione de manera directa con la epidemiología y con la higiene industrial. La higiene industrial higiene es como prácticamente aseo, ¿sí? No, El aseo, ¿sí? ¿No? no. Higiene, ¿qué es higiene industrial? Esto es para evitar enfermedades. Cuando me hablan de higiene es para hablar, eso lo vamos a hablar en la clase del miércoles, perdón, del viernes, sobre higiene industrial. Todo lo que es higiene es para evitar enfermedades por causa de la actividad en que se ve obligado a trabajar. Bueno, Es para que ese concepto tiene que tenerlo claro. Para el miércoles, el viernes les voy a hablar sobre el tema. Entonces, no es higiene por limpieza ni nada de eso. Eso es totalmente higiene industrial. Tiene que ver simple y llanamente por que la persona no presente una enfermedad laboral. bueno, señora. Acá muestran tres tipos de condiciones básicas, como la enfermedad innecesaria, la incapacidad necesaria o la muerte prematura. Bueno, los factores de riesgo. Voy a leer de acá un poquito de eso. Sí, hágale, hija. Autoriza a valorar el impacto de un representante presente en la persona de acuerdo con la conclusión de su exposición en los sitios de trabajo y de su ambiente laboral. Ahí está hablando de que los trabajadores se exponen en los sitios de trabajo a cualquier cosa, por lo menos accidentes de trabajo, como si están lavando el piso, un ejemplo, si están lavando el piso, entonces ellos se pueden caer, se pueden resbalar y ahí es un accidente Ah, laboral que esto afectaría a la empresa o al sitio en claro, donde ellos están trabajando. afectaría todo lo que son los indicadores y todo, sí, señora. Sí, señor. Eh, y también se trata en lograr los términos de obtención de metas y objetivos planeados que van a originar unos efectos. La vigilancia en salud ocupacional
se define como el análisis de exposiciones de los peligros en el entorno laboral del trabajador, como les dije. Se Sí, expone. señora, aquí está escrito. Ah, bueno, hija, que me parece muy bien. Vamos entonces, vamos a continuación, yo les voy a hablar a ustedes sobre todo el proceso de vigilancia epidemiológica del módulo 2. Vamos a hablar sobre la historia de Colombia, de qué se trata vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica en Colombia, que es en salud pública, ha sido practicada desde que el hombre ha luchado contra la propagación de enfermedades infecciosas. No es ahora que estamos con el sistema de vigilancia epidemiológica con el COVID-19. No, eso hace mucho rato nosotros venimos con este proceso. En 1950 se ha empleado el término vigilancia para referirse a ciertas medidas relacionadas con el control de enfermedades infecciosas. O sea que para esa fecha empezamos, se le dio ese nombre, vigilar, porque epidemiología viene la palabra de contagio, o sea, de las masas que se nos infectan. Entonces se unió vigilancia epidemiológica con el fin de que hacer un control de enfermedades infecciosas. En 1955 se propuso un sistema de vigilancia epidemiológica que comprende de recolección de sistemática de datos. Cuando me hablan de datos, que estoy cogiendo información, que la estoy para poder tabularla. Todo eso de relacionado con la presencia de enfermedades específicas. En 1975, con la creación del sistema de vigilancia de salud, nace la necesidad de diseñar un sistema de vigilancia epidemiológica para Colombia, y asimismo se dieron cuenta que en el sector laboral teníamos que tener un sistema de vigilancia epidemiológica porque teníamos muchos trabajadores que se nos enfermaban. Aquí, como ustedes miran acá, ¿qué viene a ser? Nosotros tenemos en Colombia, tenemos el proceso, ya ustedes conocen que es un sistema de vigilancia epidemiológica porque lo han tenido en carne propia, han habido aislamientos, cuarentenar por sospecha, lo que le está pasando a Karen en este momento, que están aislados de los demás porque salieron positivos para COVID, ¿sí? Entonces, eso es parte del sistema epidemiológico. ¿Y cómo se controla? Entonces, aquí estamos en este proceso para explicar cómo se controla. Y esto no ha sido de hoy o mañana. Lo que pasa es que en este momento la población está conociendo que el sistema epidemiológico es a raíz de la pandemia que tenemos. Pero como les dije, en 1950 se dio inicio y se dio como nombre, o sea, le dieron un nombre, la bautizaron, vigilancia epidemiológica. ¿Para qué? Para poder controlar esas enfermedades infecciosas que contagiaban a todo el mundo y que no se sabía cómo, por qué. Entonces, para poder ya tenerle un nombre, la llamaron vigilancia epidemiológica. En el sector salud, en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, ayuda a recolectar de manera sistemática y permanente la información acerca de la salud de los trabajadores, el cual permite identificar y cuantificar y monitorear, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo de todos los empleados. Con esto le estoy diciendo acá a ustedes que nosotros tenemos que tener unos datos veraces, lógicos y concretos y claros y oportunos, ¿sí? Para poder nosotros tener claro qué es lo que se va a decir. Se estableció también en 1900. Ya sabemos cuáles son las transmisoras sexuales, cuáles son las enfermedades transmisoras por virus, por infección. Ya está establecido porque tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica.
¿Qué serían los objetivos del sistema de vigilancia en nuestro país, en Colombia? ¿Qué es vigilia? ¿Qué es vigilia? Aquí estas son las definiciones. Esta es la definición, pero le voy a hablar primero de si vigila. Si vigila se llama sistema de salud pública. Por eso o sea, cuando ustedes vean esa palabra, si vigila, me están hablando de que es un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y cómo lo se hace? Pues tiene que tener un responsable de ese proceso. Observaciones, hacer análisis y vigilar. ¿Quiénes son los responsables del sistema de vigilancia epidemiológica? En una empresa, esa es la persona que está encargada del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, asesorada por la ARL, que es la administradora de riesgos laborales. Y el objetivo primordial es la protección de los trabajadores. Ese es el objetivo primordial. A continuación les voy a hablar de las definiciones del sistema de vigilancia epidemiológica. Sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que se afectan uno con otro. Él me está diciendo que es una cantidad de actividades que se hacen para poder asimismo tener ese control. Y ahí es donde entra la vigilancia, que es observar, recolección de datos, análisis de esos datos, interpretación de los datos, distribución oportuna y evaluación final de esos datos. Epidemiología viene del estudio de la distribución de todas las enfermedades relacionadas, o sea, el objeto, cuál es la población objeto, cuál es la enfermedad que vamos a tener. Claro, por decir algo, nosotros me salieron que en el examen de periódico salió que el 70-50% de la población trabajadora es obesa. Entonces, ¿qué me toca hacer? Un sistema de vigilancia para evitar la obesidad. Ahí entra lo que es un estilo de vida saludable. Entonces me toca hacer un programa de vida saludable para evitar que ellos tengan sobrepeso. Si encontramos personas que tienen una hipoacusia, que como les dije el viernes, gente que está perdiendo el oído, entonces tenemos que hacer un programa de vigilancia auditiva, ¿sí? Para evitar que las personas pierdan el oído. Entonces entran a hacer todo este proceso para evitar que las personas pierdan ese órgano, ¿sí? El decreto, que es realmente el decreto que marca el sistema de vigilancia epidemiológica, es el decreto 318, el 3518 del 2006, por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en la salud pública y se dicta otras disposiciones. El objetivo del presente decreto es crear y reglamentar el sistema de vigilancia pública, CIVIGIL, lo que yo les estaba hablando, sí, yo les estaba hablando de este nombre, CIVIGILA. Entonces, ¿qué nos está hablando? El sistema va a vigilar que todo el proceso se lleve a un control y que no se nos vayan a ir, que no se nos vaya a perder ese caso, que no se vuelva grave y que no vamos a tener una epidemia, ¿sí? Y eso se prioriza y se optimiza en los recursos, o sea, tenemos que tener recursos para poder hacer un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Cómo son los recursos? Pueden ser en materia y en recursos humanos, que tener personas que sepan de este tema, ¿sí? En el artículo 6 me habla sobre la responsable, la implementación y desarrollo del sistema de vigilancia pública, de salud pública, que se crea a través del presente decreto, será responsabilidad del Ministerio de Protección Social.
la Institución Nacional de Salud y Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, la Dirección de Departamentos distritales, municipales, todo lo que usted son los lentes que van a vigilar todo el proceso. O sea, esto cuando hay un programa de vigilancia, no solamente va a ser el Ministerio de Salud que va a estar vigilando, va a haber una cantidad de instituciones, entidades que van a vigilar de que si realmente se van a hacer las cosas bien. Por eso es que nosotros, el sistema de vigilancia está con el proceso de la vacunación. Hay que vacunar el personal, hay que vacunar a Colombia, hay que vacunar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos de que si vacunamos a la población, vamos a evitar más muertes, más contagios, más sospechosos, ¿sí? Y que podemos manejarlos. ¿Por qué no se encuarentenaron inicialmente? Se encuarentenó las personas, era para preparar lo que venía, preparar porque ya sabía que se venía una oleada de casos graves y mortales, entonces necesitaban preparar todas las clínicas con todo lo necesario para evitar muertes, pero a pesar de esto, pues no se han podido evitar muchas muertes porque han habido muchas muertes en Colombia con el coronavirus. En el decreto 3518, en el artículo 7, pues me habla sobre por medio del cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública y expone entre las funciones del ministerio la relación con la dirección, definición de las políticas, planes, programas, proyectos requeridos para, de acuerdo a funcionamiento y operaciones, así como la del reglamento de todos los aspectos de la organización. O sea, aquí me dan los paso a paso que tengo que hacer para yo poder hacer un sistema epidemiológico. Igualmente me pasa en el artículo 21, que establece cuáles son las obligaciones del ministerio y define las reglas para hacer y diseñar el sistema. Cuál sea el sistema, si sea por obesidad, por virus, o sea, todo eso se debe de hacer y se entra en una investigación. En el artículo 28, en 27, que es muy importante que el sistema de vigilancia de salud, si vigila, se regirá por las normas, se regirán por las normas y procedimientos estandarizados, o sea, es los lineamientos que nos dan para nosotros hacer protocolos y procedimientos para dicha patología, para dicho caso, ¿sí? Como en este caso que estamos en este momento que es vigente, el coronavirus, se hicieron los lineamientos para poder nosotros manejar todo el proceso y asimismo sistematizar a toda la población a sabiendas de qué persona, en qué población tenemos más casos y cómo se presentaron. Hay unos casos que les dan, puede ser que los síntomas fueron la temperatura alta, a otros no les dio temperatura, pero perdieron el olfato, perdieron el sabor, ¿sí? Entonces, con esto me estoy organizando y estoy analizando ¿con el fin de qué? Con el fin de que otros casos podamos manejar mucho más rápido. Y en el artículo 29, el ministerio establece los mecanismos para la integración y operación del sistema de vigilancia de salud, así como los lineamientos, lo que yo les estaba diciendo, los lineamientos para la dirección, planeación, organización, seguimiento y evaluación del sistema. O sea, esos son unos paso a paso que se hace. Eso es lo que es todo el sistema de vigilancia, son unos paso a paso. Los propósitos de los objetivos son muy claros. ¿Cuáles son los propósitos de epidemiología? Identificar la tasa según la enfermedad, seguir la tendencia y las relaciones con los factores ambientales, realizar investigación de los clústeres. Clústeres son de los grupos que tenemos en sospecha o que pueden generar o que nos pueden ocasionar
un foco de infección o de transmisión. Proporcionar una base para los estudios clínicos, o sea, por eso necesitamos una base de datos. Y la planificación y prevención, que es algo supremamente importante, es proporcionar datos para los servicios de proceso, proporcionar una base para las estrategias de prevención y evaluación, la eficacia de los servicios y de prevención. O sea, aquí me dice en la planificación cómo vamos a manejar ese sistema, cómo lo vamos a llevar, cuál es el objetivo inicial, qué tenemos que hacer para que ese proceso salga un éxito. De hecho, necesitamos unos indicadores educativos o sociales, información al público, o sea, cómo vamos a nosotros a explicarle a la gente qué se hace. Pues obvio, vamos a hacer información, vamos a publicar, cómo lo vamos a publicar, vamos a capacitar el personal, vamos a llevar, hacer atención al público. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que la gente esté consciente de lo que está pasando? Ustedes están mirando ahorita que hay muchas propagandas del COVID, que laves en las manos, el distanciamiento social, mantenga la ventilación, buena ventilación. Todo eso es parte de la educación social, es parte de la información al público. Eso es lo que se debe hacer en un sistema de vigilancia epidemiológica. El servicio al público, pues el seguimiento a todos los casos que están, tanto a los sospechosos como a los que son positivos. Se les debe llevar un control para evitar que este caso se me convierta en 10. ¿Por qué en 10? Porque es que, mira, usted salió positiva, por decir, María salió positiva, María contagió a 2. Esos 2 que contagió María, cada uno va a contagiar 2, así sucesivamente. Entonces se me va a multiplicar y por eso es que se debe llevar esos seguimientos a todos esos casos, ¿sí? El criterio fundamental, lo más importante es del sistema de vigilancia epidemiológica es primero, la pertinencia. ¿Qué es eso? Pues es la relación en el diseño, o sea, diseñar, aprobar, cuál es el tema, cuál es lo que vamos a qué programa vamos a tener, si es por osteomuscular, si es por hipoacusia, pérdida auditiva, cuál va a ser el sistema de vigilancia, cuál vamos a diseñar. Esa es la pertinencia. Identificación, selección del grupo de muestra, objetivos totales, participación de las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas para esto? Definición de la selección del objetivo que vamos a hacer. Y la eficacia, ¿se logran satisfactoriamente? ¿Cuáles son las metas? Eficacia se refiere a las medidas en las cuales el proyecto del sistema de vigilancia epidemiológica producen los resultados esperados, como los factores influyentes en la conservación, la capacidad de gestión, cómo estamos gestionando para que no se nos aumente estos casos, la relación y de la aprobación de cuáles son los beneficios. La eficiencia viene sobre algo muy importante, sobre la gestión administrativa, los presupuestos, obtener prestaciones de servicio, aprovechar todos los recursos que tenemos, la certificación que tenga sistema de calidad, que todo este proceso tenga un sistema de calidad. Por eso es tan importante que la eficacia tenga un proceso económico, o sea, que el presupuesto, que con cuánto dinero vamos a contar para montar este sistema de vigilancia, porque en sí es costoso. Un sistema de vigilancia epidemiológico es muy costoso porque nosotros tenemos que hacer prevención, hacer campañas para que no vuelvan a generar estos casos.
El impacto es algo muy importante porque es un cambio total a los objetivos, a los factores externos, a los posibles efectos de largo plazo o corto plazo. Y lo más importante, sostenibilidad. Cuando a mí me hablan de sostenibilidad es que se va a mantener. ¿Y cómo se va a mantener? Se mantiene si yo tengo eficacia económica. Por eso es tan importante el impacto. Nada de esto se hace si no hay sostenibilidad. Aquí terminamos diciendo que sostenibilidad es el futuro del proyecto. O sea, financieramente tiene que estar bien, tiene que ser óptimo, porque si no, no podemos hacerlo. Hay algo muy importante. ¿Qué vamos a medir nosotros en esos factores en un sistema epiológico? Primero, edad, el género, el medio ambiente en que está esa persona, la fortaleza, por qué razón nosotros estamos haciendo este sistema epidemiológico, cuál es la razón fundamental. Eso es importante, por eso es que el avance de ponderaciones, nosotros vigilar, o sea, hacer unas multi actividades para garantizar que no vuelva, que no se nos aumenten, que no se nos salgan de las manos estos procesos. Determinar los problemas, o sea, saber qué es el problema, razón, por qué razón está ocurriendo esto, cuál es el objetivo para esto. Por eso es tan importante las muestras. Fortalecer las capacidades de la gente, o sea, que la gente tenga un buen conocimiento del tema. Esas tomas de decisiones es muy importante. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que ser concreto con las tomas de decisiones. Yo no puedo decir, bueno, sí, vamos a aplicar las inyecciones a todo mundo. No, tenemos que ser específicos a qué edades vamos a atacar. ¿Por qué? Porque como ya tenemos un sistema epidemiológico y tenemos una base de datos, y en la base de datos sabemos a cuáles son la población que está atacando el virus. Entonces, como ya sabemos cuál es la población que está atacando el virus y cuáles son los posibles que se pueden morir, entonces tenemos que empezar a atacar ese virus desde la población más afectada hasta la menos afectada. Y eso es lo que está haciendo Colombia. Colombia inició con las personas que están en la primera línea, que son los médicos, que son las personas que están ayudando. Y los segundos son las personas que son más afectadas, que son los adultos mayores de 80 años, y ahorita empiezan a vacunar, y así sucesivamente van saliendo hasta que puedan dar un parte libre de que fue erradicado el virus. Pero lo más importante es en las tomas de decisiones. Por eso toma de decisiones es un proceso mediante el cual se busca la mejor opción. Y el aprendizaje del proceso, ¿cuál es? Pues adquirir conocimientos, experiencia, mirar que esto no se nos salió de las manos. ¿Sí? Eso es todo este proceso. En el sistema de vigilancia epidemiológica encontramos las definiciones que ya miramos, que era sistema, que era vigilancia y que es epidemiología, que ya lo hablamos anteriormente. O sea, son los aspectos de evaluación del proyecto. El diseño de la formulación, cómo definimos la metodología, cómo vamos a hacer todas las investigaciones. Hay investigaciones que se pueden hacer con diferentes procedimientos. Hay gente que lo hace con los 5 por qué, los otros la hacen con espina de pescado. Entonces, uno como empresa escogerá cuál es la mejor opción para hacer las investigaciones. Que eso viene a ser algo totalmente importante en el diseño y formulación. Pues hacemos todo lo relacionado con
los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a tener en el sistema epidemiológico? ¿Cuántos indicadores? Miren que ustedes escuchan, en Colombia murieron tantos, recuperados tantos, en total tantos. Esos son indicadores. Esos son indicadores. Entonces, es lo que uno debe llevar. Y monitorear constantemente. Por ejemplo, en el caso de Karen, que la están monitoreando, la llama, el médico le dice, bueno, te tienes que tomar estos medicamentos, debemos de hacer esto, y por eso les tomaron a todos la prueba, porque eso se están haciendo monitorear, hay que controlar. Y se hace todo eso para hacer recolección de todos los datos. Y por último, la evaluación final de un proyecto. Proponer alternativas de acción y retroalimentación. O sea, lo más importante es retroalimentarnos para que ese evento salga de todo el proceso. Eso es lo que hace el sistema epidemiológico. ¿Cuáles son los pasos para el sistema epidemiológico? La recolección de datos. Esta información deberá ser precisa, completa, oportuna, recibirse con la regularidad y continua. ¿Qué me está diciendo? Que es que yo no puedo esperar dentro de 3 días que me den la de hoy. No, tiene que ser concreta, una hora específica que me llegue esos datos. Eso tiene que ser, por eso es que aquí miren, si ustedes miran acá, me dice relación de los datos necesarios para cada una de las enfermedades consistentes, o sea, qué es lo que está pasando. Debemos de alimentar la base de datos para poder tener clara la información. Yo en un papel no la puedo tener, yo tengo que tener la sistemática para sí mismo yo llegar y tabular, o sea, la debo tabular, meterla en el sistema y así mirar cómo infiltrar para poder mirar cuáles son las enfermedades, cuál es el género que se me está enfermando más. O sea, lo que digo, datos precisos. Realizar las investigaciones específicas sobre el tema, precisar en el cuadro que se está haciendo cómo lo vamos a manejar, reunir y comparar la información, reunir los datos necesarios para coordinar y controlar las funciones del sistema. Todo eso es lo que se debe de llevar. Las funciones del sistema de vigilancia epidemiológica son muy buenas. Se debe reunir toda la información necesaria. Estar actualizando esa información. Pero eso no me quiere decir que yo la estoy actualizando y la voy a botar. No, nunca se puede perder la información. Se debe de ir actualizando, pero igual se debe tener un backup, algo así, guardarlo para que ustedes el día de mañana que me dicen, bueno, en abril, ¿cuántos fueron los casos? Entonces yo voy a mirar, en abril fueron tantos, pero en mayo hay tantos, sí. Entonces, lo que se debe llevar es hacer un control y nunca ir actualizando. Siempre utilizar todos los datos que me envían oportunamente. Como aquí me dice, procesar y analizar, interpretar los datos. Todos esos datos, por eso es que cuando uno hace encuestas, deben de ser claras. Deben de ser claras para poder uno interpretarlas. Hacer las recomendaciones pertinentes de una vez. No podemos dejar que, bueno, yo dentro de tal día, no. Uno debe hacer las recomendaciones para hacer controles inmediatos o a largo plazo. Uno debe poner fechas cuando uno hace recomendaciones. Uno no podemos, en un sistema epidemiológico no puedo decir, hay que hacerlo. Se recomienda, se sugiere realizar estos controles inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede haber más muertos, porque pueden haber más lesiones, porque pueden quedar secuelas de ese proceso. A largo plazo, pues uno dice, bueno, para dentro de 6 meses podemos terminar de hacer toda la vacunación.
Sí. Cuarto, determinar las circunstancias que funcionan la estructura existente del grado de su desarrollo o de la vigilancia que vamos a incluir. Eso es lo que se hace en las funciones. ¿Cómo vamos a elaborar un sistema de vigilancia epidemiológica? Tenemos que tener, lo más importante es que vamos a vigilar. Lo más importante es que vamos a vigilar. ¿Qué es lo que qué nos interesa? ¿Cuál es la población objeto? Hablamos de población objeto, estamos hablando de cuál es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que queremos hacer, cuáles son los indicadores, para qué lo vamos a hacer. Entonces me dice, oportunidad y analizar regular la redacción de informes, o sea, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer un informe, elaborar un informe, cómo lo vamos a hacer. Debe ser oportuno. ¿A quiénes va dirigido ese informe? ¿A qué persona? ¿Quiénes son los que van a recibir esa información? Es importante hacerle gráfica a esos informes. Mire, ningún gerente se va a poner a leer un informe de 100 hojas. Uno debe ser claro y concreto en los informes y asimismo tenerlo graficado, de manera de que cuando se le entregue a un gerente, se le muestre con gráficas. Mire, vea, estos son los que tenemos 1.500 trabajadores, de 300 son hipertensos, 200 obesos. A ninguno me le ha dado COVID o hemos tenido 80 casos de COVID, ¿sí? Eso es lo que necesita, pero mostrárselos en unas gráficas para que ellos se interesen, ¿sí? Porque eso, uno se van a poner a leer todo lo que nosotros escribimos y no lo concreto. Oportunidad irregular y actualizar toda la norma. Nosotros tenemos que tener algo muy claro, que si hacemos un sistema de vigilancia epidemiológica tenemos que cumplir con la normatividad. En este caso estamos hablando de la 3518, que es la que me estaba diciendo que tengo que montar un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Bueno, preguntas, chicas, ¿alguna pregunta sobre el tema? No, señora. Bueno, lo han tenido claro. Ya conocen el decreto 3518. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que es el diagnóstico de enfermedades laborales, lo que estábamos hablando en la resolución que tenía acá Dayana sobre eso. Entonces, es la cantidad de personas que se enferman en un lugar o un periodo en un periodo determinado. ¿Sí? Aquí tenemos, por decir algo, tenemos, ¿cómo lo manejo? Entonces, estoy haciendo un bosquejo. Entonces, tengo el 34%, 34% de enfermedades mentales. Tengo enfermedades cardiovasculares que aumentan el riesgo a mujeres a tener episodios de asma. Tengo el 68% de diabetes mellito, o sea, personas que puedo tener problemas, que son enfermedades de control. Todas estas enfermedades son de control. Tengo el síndrome metabólico. ¿Cuánto porcentaje tengo? De obesidad, aumento de riesgo, o sea, ¿qué riesgo voy a tener yo? Imagínate, tengo obesidad sentida, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo hipertensos, tengo una población mayor de 60 años, tengo un EPO, tengo alergias y el 6,2% son de la población sana. Esto es un sistema de vigilancia epidemiológica. Todo esto es un sistema de vigilancia epidemiológico que yo les estoy mostrando con cifras a mi gerente, a la persona interesada, cómo tiene la población, en qué estadísticas y en qué grado está la población. ¿Sí? Y aquí me dice, ¿cuál es el factor individual? Pues el factor individual es la edad,
que ya les había dicho, edad, género, peso, la talla, hábitos, si fuma, si toma licor, patologías de base. Las patologías de base son las que las dije aquí, sí, yo les había hablado, estas son las patologías de base. Patologías persistentes, por ejemplo, personas que tienen problemas mentales, hipertensos, personas que tienen problemas cardiovasculares, sí, secuelas de traumas, o sea, ¿qué secuelas? Por ejemplo, en el caso del COVID, va a dejar secuelas. Todas las personas que les dan este caso, pues relativamente van a tener unas secuelas. Entonces, ¿qué trauma van a tener de esos secuelas? A raíz de eso también, ¿cuáles son las condiciones físicas de esa persona? Si esa persona sí hace deporte, si esa persona es sedentaria, que no hace deporte, qué hábitos tiene, cómo es el manejo de estrés, si es una persona, si tiene ansiedad, si maneja todo esto, es lo que me hace factores de riesgo individual. Aquí tenemos un control de exposición. Esto ya no es un control, los individuales son estos son los factores individuales. Pero ¿cuáles son los factores ya a medida de, espérate un momentico. Bueno, entonces, cuando a mí me hablan sobre los controles y cuáles son las exposiciones, pues me expongo a estar, por ejemplo, en el caso de las vacunas, ahora con el COVID, podemos hablar sobre eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? Pues eliminar que ya no la población esté vacunada. Vacunar toda la población. Sustitución, pues es lo que estamos haciendo, es reemplazar el estilo de vida, distanciamiento social. ¿Cuál es el control de ingeniería? Pues hicimos los protocolos de bioseguridad con unos esquemas, por ejemplo, en los colegios, esquemas de alternancia, que un día van, disminuyeron las horas de colegio, que ya no van a trabajar de 6 de la mañana a 1 de la tarde, ya tendrían que trabajar menos de la mitad del proceso. Controles administrativos, quién debe continuar con sus procesos educativos en la casa o dentro de la casa, todo eso. Y la protección de los empleados y la protección de los trabajadores, de todo el mundo, es la entrega de elementos de protección. Eso es lo que me hace un sistema de vigilancia epidemiológico. Preguntas. Preguntas. Karen. Señora, no hay preguntas. Preguntas, porfis. ¿Lo tienen claro? No, sí, señora. En este momentico que yo les voy acá. Quiero mostrarles un esquema para que vean, ¿me entiendes? Espérate. Creo que es este. Creo que es este. No. Creo que es que les quiero mostrar el... Aquí. Este, aquí. Mire, yo les voy a explicar algo muy importante, que en el sistema epidemiológico
de seguridad y salud en el trabajo, es muy importante conocer qué es salud ocupacional, qué es seguridad y salud del trabajo. Por eso ahorita cuando me estabas hablando sobre higiene, que entonces yo quiero que ustedes lo tengan claro, ¿qué es eso? Porque higiene no es hacer aseo, higiene es hacer los procedimientos de prevención y educación y promoción de la salud. Esas son unas multidisciplinas en la prevención física y mental y social del trabajador. ¿Sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Ser solidario, o sea, manejo de la rehabilitación. Todo eso es el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, tenemos que tener claro de qué es higiene industrial. ¿Sí? Para que no se les vaya a volver a olvidar que de qué se trata, que es la ciencia y arte que se dedica a la recomendación y evaluación y control de todos los factores ambientales. ¿Sí? Por eso es que cuando, espérate que aquí, espérate un momento que voy a buscarla, que me habla de bien. Esto, aquí donde me habla sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ustedes lo tienen que tener claro. En el sistema de vigilancia de salud pública, todo es factible a nivel general. Pero en una empresa se hace es por casos ocurridos dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿qué debo hacer yo con el sistema de vigilancia epidemiológica? ¿Para qué me sirve? Pues yo les voy a decir que la higiene industrial es la ciencia y arte dedicada al reconocimiento, escuche, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensión que enmena, o sea, que son, son provocados por todo en mi lugar de trabajo, en mi lugar de trabajo, y que me pueden ocasionar enfermedades. Siempre higiene industrial es porque me va a generar una enfermedad. ¿Y cómo lo cuentes? Acuérdense de lo que yo les dije, que viene a ser identificar el contaminante. ¿Qué tenemos para nosotros poder hacer un sistema de vigilancia y para poder nosotros hacer lo que ustedes, el programa de higiene industrial, pues nosotros tenemos que hacer? Identificar el contaminante, medir los objetivos del contaminante. Pues, hablamos de podemos nosotros hacer higiene por químicos, por ruido, que eso es el riesgo físico, por mecánico, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer. O sea, lo que nosotros tenemos es qué tenemos que hacer, qué medidas vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar, todo eso. Entonces, accidentes no me van a dar higiene, accidentes, esto es seguridad industrial. ¿Por qué me dice? Porque va a haber, porque es de momento, es de momento, ya está pasando. Y higiene industrial es lo que me está ocurriendo y me puede ocurrir con las enfermedades, ¿sí? Vean, cuando me hablan de eso, me están hablando sobre los factores personales, que acuérdense que también influyen mucho los factores personales. Aquí en esta les dejo para que ustedes lo miren, es las causas básicas de las personas y los factores de trabajo. Entonces, con todo esto,
yo hago un sistema de vigilancia epidemiológica. La falta de conocimiento, porque hay veces que por una de lo más horrible es que la gente puede accidentarse por falta de conocimiento o puede tener un problema de enfermedad. Por ejemplo, una persona que pierde el oído puede por falta de conocimiento o por capacidad para desarrollar el trabajo, por falta de motivación, trabajar de hora a horas de tiempo, o sea, por ejemplo, la pérdida auditiva, una hipoacusia, pues la persona, uno no usa los tapa oídos, otro no pasa lo reglamentario, más de 8 horas expuesto, ¿sí? Todo eso hace que a mí me cause un problema en el oído. O de efectos físicos, problemas que de pronto tuvo una infección en los oídos cuando niño, se le perforaron los tímpanos a ese trabajador. Eso depende de qué es lo que está el trabajador expuesto, ¿sí? Eso. El factor de trabajo, pues influye la falta de las normas, y falta de indicadores, que no tienen un sistema de vigilancia epidemiológico, que no hay un hábito de trabajo correctos, que no están, no utilizan las herramientas adecuadas y los equipos, no les dan elementos de protección a la persona. Todo esto hace que yo en un sistema de vigilancia epidemiológico controle y lo muestre. Yo no puedo hacer un sistema de vigilancia epidemiológica sin tener datos. Por eso es que estos datos son importantísimos. Estos datos son importantísimos en el momento de estos datos son importantísimos en el momento de yo hacer un sistema de epidemiológico. Yo tengo que controlar, yo tengo que saber qué población es la que está expuesta, cómo está expuesta esta población. No puedo hacer un sistema de vigilancia epidemiológico sin yo estar seguro de qué hago, cómo lo voy a hacer. ¿Qué son las enfermedades que tenemos, enfermedades de base? Y con esto, yo con todo esto que tengo, esto que lo tengo claro, que tengo estos casos, tengo gente con alergias, tengo un EPO, tengo población mayor de 60 años, tengo hipertensos, obesidad, síndrome metabólico, tengo diabetes mellitus, tengo enfermedad cardiovascular, tengo enfermedades mentales, y la reúno con estas, y la reúno con estas, y la reúno con estas. ¿Qué ocurre? Pues ahí con todo esto que yo tengo que tabular y llego aquí nuevamente a los pasos de yo hacer mi sistema de vigilancia epidemiológico, que debe ser preciso, completo, oportuno y recibir la información rápida y oportuna. ¿Y con eso qué voy a hacer? Yo que el sistema de vigilancia me va a decir, mire, está pasando esto, la población se está muriendo o se está lesionando por este caso y tenemos que hacer caso. Entonces ahí es donde entramos a hacer las recomendaciones y empezamos a hacer lo que se llama mejoras continuas. Por eso es tan importante los hábitos de vida saludable. ¿Preguntas sobre el tema? No, señora. ¿Lo tienen claro? Sí, señora. Bueno, entonces, como lo tienen claro, voy a hacer preguntas. Necesito que me diga cuáles son ¿cómo se llama? ¿Qué es Civigila?
Si vigilas el sistema de vigilancia epidemiológica pública. Ajá, qué bien. ¿Y cuáles son las funciones del sistema de vigilancia epidemiológica? ¿Cuáles son? Recolección de la información, que debe ser una información precisa. Mire que ahí está. Recolección de información, que debe ser una información precisa, clara, completa. Reunir todos esos datos necesarios. Procesar, analizar, interpretar los datos e información. Ajá. Seleccionar los datos. ¿Cuál otro? ¿Qué más? Establecer qué. Periodicidad. ¿Periodicidad? Sí, periodicidad, prioritar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vamos a atacar? En este momento tenemos casos, tenemos gente cardiovascular, tenemos programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular, tenemos de obesidad, todos se deben de hacer. Todos en Colombia se deben de hacer. En este momento existe en salud pública, todo el sistema de salud debe de estar con todos sus programas de hipertensos, programas de obesidad, todo eso. Pero ¿qué en este momento qué es lo que están priorizando? ¿Cuál es el sistema de vigilancia que están priorizando? Dayana, ¿cuál es el que están priorizando en este momento? ¿El sistema de vigilancia? Si en este momento en Colombia, ¿cuál es el que están priorizando? El sistema de vigilancia epidemiológica. Sí, mi reina. Todo lo que yo le estoy diciendo, seleccionar los datos necesarios según la enfermedad, establecer periodicidad con los que se recogen los datos. O sea, en este momento tenemos tenemos toda una cantidad de sistemas de vigilancia epidemiológica. Tenemos vigilancia para hipertensos, tenemos vigilancia para gente de la tercera edad que se lleva controles, tenemos diabéticos, tenemos obesidad, todo eso se está llevando. Pero en este momento, ¿qué se está vigilando epidemiológicamente? El coronavirus, el virus del coronavirus es el que le están priorizando, es el que están, porque es el que está atacando más población. ¿Sí me dice entender? Sí, es el que, digamos, es la enfermedad y el virus que, digamos, está clavando con la población. Y pues precisamente el sistema de vigilancia epidemiológico es evitar todo eso. Qué bien, Karen, qué bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenerlo claro, identificar esa fuente. Que eso es lo que acabo de decir usted. Me acabo de identificar la fuente. ¿Para qué? Para hacer ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos con una caracterización. ¿Cómo se hace la caracterización? Se hace con una demografía. ¿De qué se consiste la demografía? Saber cuál es la población objeto, dónde está localizada, dónde la localizamos, cuál es la población que tiene más peligro, cuál es la población que nos puede generar el riesgo inminente de una muerte. Todo eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Y algo muy importante, ¿qué caracterización tiene el socioeconómico de esas personas? El nivel económico de ellas es importante, porque es que a cuál población se le debe de ayudar. ¿Cuál es la población que debemos de ayudar? Si a la estrato 4 o a la estrato 1, 2 y 3. ¿Cuál es la que debemos de ayudar? ¿Qué es la población que en este momento? Y por eso es que están las marchas y por eso es que están tanto problema en el país, porque no priorizaron eso, no hicieron el análisis de caracterización socioeconómica. No lo hicieron, o sea, lo hicieron, pero a la loca, se dieron cuenta
hicieron cuentas que dijeron, vamos a darle a la población número 1, nivel 1, pero resulta que la población 3, 2 y 3 también necesitan ayuda, porque esa población es la que mantiene el país. ¿Sí? Eso fue lo que ha pasado y por eso son las manifestaciones. Las manifestaciones no es que porque quieren bajar a una persona o quieren subir a otra persona. Las manifestaciones es porque la caracterización que hicieron todas esas personas del gobierno, se les olvidó la socioeconómica, que tenían que pensar en la población de estrato 2 y estrato 3, que son las poblaciones que son las que mantienen el país, que son las que trabajan más, que son las personas que tienen que lucharla para poder sostener. Y es la población que menos ayuda tiene. Por eso es que fue la pelea. ¿Cuál otro caso que teníamos cuando hablamos de las funciones? Pues el procesar toda la información y analizarla, interpretarla. ¿Cómo se debe ser? ¿Cómo lo debemos de hacer? Pues debemos diseñar una tabla de Excel. En Excel, a mí me encanta el Excel, niñas, me encanta el Excel porque el Excel me permite manejar bien todos estos procesos. Entonces, diseñar una tabla en Excel. A esa tabla en Excel se le debe hacer gráficas, porque con las gráficas usted demuestra cómo está este proceso. ¿Qué más podemos hacer? Calcular la tasa específica. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos son los que están afectados? No solamente, por eso es que en este proceso epidemiológico no solamente vamos a buscar los indicadores de cuántos muertos han habido, también cuántos son los recuperados. Esos son indicadores, cuántos se han recuperado. También otro indicador, cuánta población en este momento sí verdaderamente está trabajando. Eso es parte del sistema de vigilancia. ¿Y para qué se hace todo eso? Pues para fijar patrones comparativos, para hacer análisis de la información y comparar, para presentar al organismo. ¿Se acuerda que yo le dije que yo a un gerente no le voy a ir a llevar un libro de 100 hojas para que me digan, yo le diga, mire, señor gerente, aquí le entrego el sistema de vigilancia epidemiológico de la empresa y son 100 hojas. Él me va a mirar y me dice, está loca, ¿qué le está pasando? Yo le tengo que demostrar a él bien cortico. ¿Y para qué es eso? Pues para eso son esas tablitas. En las tablitas ellos, mejor dicho, muéstrenle números que ellos entienden. Entonces ustedes se hacen las tablitas, se clasifica bien la información y se hace una gráfica mostrando cuál es el problema y cuál es la mejora, qué es lo que se nos ha ido mejorando y en qué podemos salvar el proceso. Una cosa muy importante, las recomendaciones. La descripción detallada de la situación. Primero, tenemos que demostrar qué está pasando, el problema. Segundo, tenemos que indicarle cuáles son las medidas de control. ¿Mediante qué? Vuelvo y le repito, mediante una gráfica. Las acciones de control, cómo vamos a hacer los controles, qué es la mejora continua, cómo vamos a corregir eso y con qué. Chicas, esto se hace con actividades de PIP, que es promoción y prevención. Ese es un sistema de vigilancia que es el final, hacer promoción y prevención. ¿Y cómo se hace? Pues vigilar el cumplimiento de las normas, capacitar. Todo ese proceso se mantiene.
Vengan, chicas, una pregunta. ¿Será que van a descansar? ¿Van a descansar y entramos a los 15 minutos o continuamos? Sí, descansar, profe. Bueno, entonces nos vemos a las 8:20. 8:20, no, ya son las 8:10. Se me había pasado. Entonces nos vemos a las 8:25. ¿Vale? Bueno, sí, señora. Bueno.